Honduras fue goleada por Canadá 6-0, pero horas antes ya estaban burlándose la prensa hondureña de El Salvador y su resultado. Gustavo Roca, como no es de extrañarse, periodista hondureño, lanzó contra la selecta tras el empate. Incluso Diario 10 se llegó a burlar y dijo jugaron para Honduras, sin saber lo que luego les esperaba. Hoy vamos a repasar todas esas reacciones nacionales, internacionales, después del empate de la selecta versus Curazao. Críticas constructivas o burlas baratas. Vamos a ver lo que dijo Diego Enríquez, Yamil Bukele, Oscar Fuentes, Fernando Palomo, Raúl Díaz Arce, ESPN Centroamérica, Fox Sport, entre otros medios. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Yo soy Eric y esto es Universo ES. Empezamos. Rodrigo Arias comentaba, hacemos pretemporada en plena Copa Oro. A ver, es un comentario que es verdad. Ahora tampoco yo personalmente, y lo dije en varios videos, no le iba a exigir a esta selección que avance de la fase de grupos. Yo lo comentaba, ojalá en esa búsqueda de consolidar al equipo se logre ese resultado y veamos un cambio en lo que está proponiendo, ¿no?, la selección salvadoreña. Pero se sabía de antemano que todas las selecciones venían con 1 o 2 años como mínimo de trabajo, incluso otras hasta más, 3 o 4 años, etcétera, que iba a ser complejo. Raúl Díaz Arce dijo lo siguiente: basado en lo que dijo el entrenador, que la selecta ha avanzado, el cual le podré decir que sí, porque se tuvo un poquito más de disciplina en mantener la organización, pero se tiene que jugar con mejores ideas, comentaba. Gustavo Roca, desde Honduras, hacia el siguiente post tras el empate. No esperaba nada de El Salvador y aún así logró decepcionarme. La selecta no trae nada, no competirá ni siquiera por un repechaje en la Copa Oro del Mundial de Estados Unidos 2026. Amargo debut 0-0 contra Curazao en la Copa Oro 2025. Después viene Papá Honduras, fue lo que dijo, y sabemos lo que le pasó entre comillas a Papá Honduras. Incluso Diario 10 se daba el lujo de hacer mofa. Decía, jugaron para Honduras. El empate. El Salvador Curazao no pasaron del empate en su debut en Copa Oro y ahora esperan lo que pasará entre Honduras y Canadá y todos sabemos cómo terminó ese resultado. Y es que Gustavo Roca no se quedó ahí. Tras la vergonzosa goleada de Canadá sobre Honduras, llegó a postear lo siguiente: necesitamos a El Salvador para limpiar lágrimas y comenzar a sanar heridas de este ridículo mundial. Por suerte, el sábado hay revancha en la Copa Oro 2025, comentaba, pues esto haciendo alusión que pues Honduras le goleará a El Salvador, que la tendrá bastante fácil, cuando si la selecta no trae nada, Honduras tampoco. Tiene mayor individualidades, es una realidad, pero colectivamente han sido un desastre desde hace mucho tiempo atrás. Ahora pasamos a revisar lo que comentaba Diego Enríquez y decía: lo más resaltante del partido del día de hoy, no haber perdido, el rendimiento de Mario, su ubicación y timing fueron claves para mantener el 0-0, bloqueo medio y por momentos bajo de hoy en el primer tiempo fue muy decente, no jugar con Canadá el segundo partido, es muy probable que ellos ya estén clasificados y nos jueguen con un equipo alternativo, comentaba esto de cara al último partido, el siguiente es ante Honduras y el último es ante Canadá, prepararse bien versus Honduras, comentaba Diego Enríquez. Yamil Bukele también lanzó el siguiente post y decía: tenemos que aceptar que somos difíciles, impacientes y que no nos gustan los procesos. Incluso me atrevería a decir que se nos olvidan las cosas en lo que a historia de fútbol salvadoreño se refiere. No se trata de defender o acusar a Bolillo, se trata de reconocer que el problema del fútbol salvadoreño es estructural y mientras eso no cambie, los resultados a nivel mayor no serán los que la afición espera y mucho menos de la noche a la mañana. No conozco en el mundo un resultado inmediato, ajustado a la medida y con la precisión de un reloj suizo, mucho menos cuando no se ha recibido con anterioridad un proceso bueno y trabajado. Pareciera ser que El Salvador no somos amigos de los procesos y tampoco tenemos paciencia, es más,
Tal y como ustedes saben, el apoyo del Lindes al fútbol se ofreció desde hace más de 5 años y solo hasta ahora, hace poco más de 3 meses, estamos cerca. Siempre he manifestado que pasa por metas a corto, mediano y largo plazo. Bueno, y luego sigue desplegando un comentario bastante extendido, pero creo que queda bastante claro cuál es la postura de Yamil Bukele. Oscar Fuentes comentaba lo siguiente: la pelota quema a nuestros jugadores, no hay forma de sostenerla, de cuidarla y mucho menos de darle buen destino. Nadie se ha encargado de pedirla, no damos 3 pases seguidos y no generamos una tan sola jugada de gol. Es solo un ejercicio de resistencia. Lamentablemente el primer tiempo, comentaba. De hecho, para mí fue mejor el primer tiempo que el segundo. A ver, ¿qué comentar de esta selección? Defensivamente yo creo que sí hay una evolución respecto a lo de David Onigan. Creo que son de las cosas que se pueden destacar, de lo poco que se puede destacar, pero es una selección que en los 3 meses que ha podido solo ha trabajado ese apartado defensivo, incluso de tal magnitud que Jorge y Julio han surgido o han elevado un poquito su nivel. Evidentemente han habido puntualizaciones con los laterales, algunos rendimientos bajos, etcétera, cositas, pero me refiero que la selección, si vamos a nivel de goleo, pues está resistiendo mucho más, comete menos errores, pero igual lo sigue cometiendo, y por ahí se ha fortalecido un poco más en el apartado físico. También mucho tenga que ver que defendemos en nuestra propia área, que tratamos de achicar espacios hacia atrás, hacia nuestro marco, entonces muy pocas veces nos van a ver cortados o con espacios en el fondo. De ahí hacia adelante viene el reto, y de adelante me refiero desde la zona de volantes, que la zona de volantes está apoyando más o menos bien en el retroceso, está cubriendo bien los espacios, trata de defenderse bien, es lo que hace este equipo básicamente, pero cuando tiene que sostener, como lo dice en el comentario, tiene que ir hacia adelante, no es que no tengan calidad, es que no hemos trabajado prácticamente nada hacia adelante, nada de volante hacia adelante, hemos trabajado muy poco en ese sentido, y es la evolución que al menos yo espero ver en lo que te va a quedar esta Copa Oro. Ángel Alvarado comentaba lo siguiente: 3 atajadas para que la selecta no cayera en San José, le hicieron acreedor de su segundo MVP en la Copa Oro. El primero fue en 2021 en el tercer periodo de la fase de grupos, donde El Salvador se enfrentó a México. Otra vez importante y clave Mario González. Gerson Pérez hacía presente también y comentaba lo siguiente: no vi todo el partido, pero hay que dejar que el profe trabaje su idea. El profe Gómez tiene su idea y se le tiene que dar tiempo. La Copa Oro pasada salida nos equivocamos 2 veces y perdimos 2-1. Hoy se empató. El arriesgar más genera más fútbol porque tienes números en el ataque. Llegas para acompañar y triangular, pero dejas espacios atrás. Ninguna manera de jugar te garantiza el gane, pero ahora la idea es diferente y se tiene que ganar así. No importa cómo se ve, que tome el punto, y con puntos contra Honduras se pasa de ronda, comentaba Gerson Pérez, pidiendo un poquito la calma, que lo dejen trabajar a Bolillo Gómez y que sí, se entienda que las formas entre los Pérez, entre su papá y él, eran diferentes porque son de un juego más posicional, entonces pisan mucho más al área rival, pero han escogido un técnico como Bolillo que sabemos cuál es su estrategia, toma tiempo que como tal la plasme en plenitud en el campo de juego. Josué Valiente hacía el siguiente post: leves chispazos, no da la sensación que la selección esté evolucionando, o si preguntaba. Fernando Palomo un poco más sarcástico y decía: ganamos 0-0. Raúl Díaz Arce otra vez: no tuvimos atrevimiento para atacar la defensa de Curazao, por faltarnos ideas colectivas que pusiéramos en aprietos a los del Caribe. Gustavo Flores hacía el siguiente post: vuelo bajito de la selecta ante Curazao, que de facilito no tuvo nada. Si no ganaron los caribeños fue por Mario, el travesaño y la impericia de sus delanteros. La selecta volvió a carecer de juego e ideas ofensivas y repitió en pelotazos. Tejada sigue sin entrar, pregunta feo 0-0. Fernando Palomo también: lo malo es que no jugamos bien, lo bueno es que ellos tampoco. 0-0 al descanso, comentaba. Flores: la selecta ha perdido hasta la afición en los Estados Unidos, salieron abuchados e insultados de una manera no vista. Ya es muy tarde, esta selección no puede salvar hasta que la mayoría se retiren, comentaba. Gustavo Flores también comentaba: la selecta con orden defensivo pero sin generar juego y pocas ideas en ofensiva, una constante en los juegos dirigidos por Bolillo. Gil es la esperanza arriba pero no es asistido con criterio. Enrico y Tejada esperan en el banco. Ahora vamos desde Costa Rica. Tomás Fonseca, periodista argentino, pero trabaja para los medios de Costa Rica, hacía el siguiente post: El Salvador suma 1 punto en el inicio de la Copa Oro. Se planteó 4-5-1, bloque medio con Gil involucrado en el bloque. La selecta fue de más a menos en el partido, para finalizar siendo agredido mayormente por izquierda.
En ataque fueron más impulsos individuales que una construcción colectiva. Y desde Guatemala también se hicieron presentes. Andrés ADF comentaba: El Salvador empató en su debut. La Selecta y Curazao no pasaron del 0-0 en su primer partido de la fase de grupos en el estadio PayPal Park en la Copa Oro. Juego directo, gris, debut de la Selecta en la Copa Oro. El Salvador y Curazao firmaron el primer empate sin goles del torneo en el inicio de las actividades del Grupo B. Mario González la figura y también posteaba que Darwin Serín llegó a los 99 partidos con la selección. Nahuel desde Argentina comentaba: Final, la Selecta y Curazao no se sacaron diferencias, 0-0 en el debut de esta Copa Oro, poco fútbol, salvo algunas ráfagas, especialmente de Curazao. Fox también se hacía presente comentando que la Selecta empató en la Copa Oro ante la escuadra de Curazao. Faisal también hacía el siguiente post: En la pasada Copa Oro, El Salvador fue un equipo de corte moderno y dinámico, haciéndole grandes partidos a Costa Rica y Panamá. Hoy son una selección mezquina que juegan a pelotear y mereció perder ante Curazao. Es increíble cómo decayeron en tan solo 2 años. Malas decisiones era su post. Y ESPN Centroamérica también hacía el siguiente post: Empate de la Selecta. El Salvador no pasó del empate sin goles ante Curazao en su debut en la Copa Oro. Tigo Sport también hablaba sobre este empate 0-0, empate gris lo denominó. Por su parte, Claudio Martínez comentaba: La Selecta 0, Curazao 0. Mal partido de la Selecta ante el rival más accesible del grupo. Solo un remate al arco y poca generación de juego. Estuvo más cerca de perderlo que ganarlo. El portero González fue la figura, era el post que realizaba.